Salmo número 14. Salmo número 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 14. ¿Qué salmo más poderoso? Hermanos, este es, yo diría, un salmo que, a pesar que en general, si uno consultara, todo el mundo tiene una buena, digamos, opinión acerca de este libro, los Salmos. Quizás este es un salmo que a nadie le gustaría escuchar, porque en este salmo Dios muestra cómo es realmente la naturaleza caída del hombre. Comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no es solamente la expresión de un ateísmo teórico, es un ateísmo práctico, en el sentido de que aquel que tiene ese concepto de no reconocer al Señor, de no reconocer a Dios, en forma práctica, en su vida práctica, vive su vida justamente como si Dios no existiera. No solamente lo dice en su pensamiento, en su corazón, sino que lo proclama con sus hechos. Y eso es la característica central en este salmo. Primero, Dios lo define como un necio, aquel que se proclama como ateo, porque Dios no se ha dejado sin testimonio. El hombre no tiene excusa, diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, porque lo que se conoce de Dios se conoce por medio de la creación de las cosas hechas. Además, Dios se ha revelado de una manera sublime, dejándonos una carta de amor que es su palabra. Además, Dios se ha revelado porque se hizo carne. El mismo Dios de la gloria nos visitó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No solo sus enseñanzas, no solo sus obras, sus milagros, sino que el acto de amor más grande de entregarse por cada uno de nosotros, pagando el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. El hombre no tiene excusa. Por eso es que todo aquel que en su corazón dice no hay Dios es necio. En contraste, sería para Dios un hombre sabio aquel que teme a Jehová, aquel que totalmente en la vereda opuesta busca de corazón a Dios en relación a este hombre. Pero su vida práctica en el hombre que no considera a Dios es que se ha corrompido. Es un hombre que está desde lo interior ya corrupto y muestra la depravación total del hombre porque actúan con obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor se pone como testigo en el versículo 2, mirando desde los cielos a toda la humanidad para ver si había algún entendido, si hay alguien sensato que busque a Dios. Sin embargo, el diagnóstico es lapidario. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando uno lee estas palabras, inmediatamente se transporta a Romanos capítulo 3, porque Pablo toma estas palabras de este salmo para mostrar la total depravación de la naturaleza caída del hombre, ¿ya?
como está escrito, dice Pablo, no hay justo, no hay ni siquiera uno, y las mismas palabras. Hermano, cuando Dios en su palabra repite algo, ya de hecho Jesús tenía la frase de cierto digo, ahí hay una repetición, es porque es algo importante, porque es algo seguro. Este Salmo 14, primero que nada, quiero que usted sepa que se repite en el Salmo 53, que tiene 6 versículos, del 1 al 6. El Salmo 53 es exactamente lo mismo que el Salmo 14. O sea que ya en el Antiguo Testamento 2 veces se mostraba la condición caída de este hombre ya en su vida práctica, pero que en su corazón no quiere considerar a Dios. 2 veces. Pablo lo toma y lo refuerza en el Nuevo Testamento indicando de que el hombre está caído y deja todo al mundo bajo el juicio de Dios, encerrándolo en ese versículo tan conocido de Romanos 3:23, ya por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería salvo. Sin embargo, por la gracia de Dios somos justificados gratuitamente. ¿Por medio de quién? Del Salvador, del Mesías, del Señor Jesucristo. Este es un salmo en el cual se manifiesta la opinión de Dios respecto al ser humano, como es caído, es corrupto, está desviado, no hay ni siquiera uno que haga el bien, es insensato, por eso que es necio. Comienza el versículo 1, ya versículo 4, no tienen discernimiento, no hay sensatez, no hay sabiduría, se creen sabios, se cree el hombre muy preparado, pero asimismo Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Realmente esa es la realidad. Y hermanos, si bien es cierto, aquí está hablando de un hombre, dice el necio en su corazón, un hombre, está ilustrada toda la humanidad, porque este mundo se ha extraviado de Dios y este hombre orgulloso no quiere considerar a Dios. ¿Y cómo es la característica de vida que va desarrollando el mundo? Una vida caída. Una vida de violencia, de delincuencia, de corrupción a todo nivel, una vida de mentira, de engaño, una vida en que el hombre está totalmente dañándose a sí mismo. Y no solo se daña a sí mismo, sino que también daña al prójimo, daña a su prójimo. Miren las guerras, mire cómo está este mundo, ¿ya? Y todo parte por esta soberbia de decir en el corazón, no existe Dios, no hay Dios. Y empezar a vivir la vida como Dios no existiera, cada paso que el hombre da en esa condición es un paso de descenso, es un paso de maldad. Y aquí se revela la maldad. Este hombre además ya dice que sin discernimiento hace iniquidad. Ahí está la palabra iniquidad, maldad, versículo 4. Este hombre se vuelca sobre aquel que es justo, lo persigue, se burla de él, como dice en el versículo 6, del consejo del pobre, de los necesitados, se ha burlado del hombre de Dios. Pero para ese hombre, ya que digamos cimienta su vida en Dios, el contrario al ateo, ya dice que Jehová es su esperanza, hermano. Tenemos una esperanza en Dios. Dios es nuestro refugio. Todo lo contrario, el hombre malo ya devora a mi pueblo, versículo 4, como si comiesen pan. Es decir, el alimento, tanto la comida como la bebida de este hombre, es hacer continuamente el mal y perseguir y burlarse del hombre de Dios. Y a Jehová no invocan. Por supuesto, es un hombre tan distanciado de Dios que jamás se va a postrar en sus rodillas
para expresar una oración al Señor. Es un cuadro sumamente negro, oscuro, pero es la verdad, porque es como Dios ve al hombre. Sin embargo, todo puede cambiar si este hombre en humildad se ampara en la gracia de Dios, porque Dios lo dio todo en la cruz del Calvario para rescatar al hombre. Ahora este hombre, en fe en la obra consumada de Cristo, puede nacer de nuevo. Gracias al Señor que un día nos amparamos en esa gracia por la fe y somos hijos de Dios. Y ahí comienza una vida totalmente contraria, una vida donde el creyente busca la comunión de Dios. Este hombre ha perdido el propósito en su vida, no se da cuenta que el objetivo por el cual fue creado es mantener comunión con Dios, pues esa comunión se restablece en la reconciliación cuando el creyente cae a los pies del Señor y deposita su fe en Él. En ese momento Dios es su Padre y Dios nos garantiza su presencia, como dice el versículo 5, porque Dios está con la generación de los justos, porque Jehová es su esperanza. Eso es para la vida del creyente. Pero hermanos, aquí hay una advertencia muy grande en el versículo 5, la primera frase. Para el ateo, para el hombre corrupto, para el hombre sin Dios, ellos temblaron de espanto. No solamente se hacen daño en su vida, en sus cortos años, no solamente no suman, restan, dañando al prójimo, sino que este hombre llegará a un momento que será juzgado. Ya será juzgado y en el día del juicio temblarán de espanto. El versículo 5 debiera estar en término futuro. Ellos temblarán de espanto. Sin embargo, Dios lo pone en pasado porque es un hecho real y seguro. Es seguro que todos comparecerán ya ante el tribunal de Dios, en el gran juicio del trono blanco, y en ese momento el hombre sin Dios, este hombre que ha llevado este estilo de vida, temblarán porque irán a condenación, mientras que Dios abrazará a la generación de los justos, a sus hijos, a los salvos. Esa es nuestra esperanza. Y David, además, sabiendo que este hombre le ha perseguido a él mismo, este hombre se ha puesto en contra del pueblo escogido de Dios como Israel, brota de su interior, de lo más profundo de su corazón, un anhelo. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Cuántas veces nosotros también decimos, oh Señor, ¿hasta cuándo? Si tú salvaras a tus hijos, y el Señor viene pronto. Y este versículo 7 es un versículo escatológico, es un versículo profético. Primero se cumplió, porque de Sión vino el Salvador, vino el Señor Jesucristo, nació de la ciudad de David, de Belén de Judá, de Sión vino en su primera venida el Salvador, el Salvador de Israel, pero el Salvador de todo el mundo. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vendrá en su segunda venida a salvar a Israel, a salvar a su pueblo cuando éste esté ahí como en el horno con todas las naciones buscando aniquilarlo en la batalla de Armagedón. Previamente Dios los va a juntar, es el recogimiento de Dios de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Y hemos visto que esta profecía se está
cada día cumpliendo. Comenzó cuando el año 47-48 Israel fue decretado como nación y todos regresaron a su tierra, pero van a seguir regresando porque Dios los va a recoger. Y en esa última etapa de la vida de este pueblo, el Señor se presentará, saldrá de Sión y vendrá para Sión el Salvador de Israel, que es el Señor Jesucristo, para dar libertad, y entrarán en el reino anhelado de su Dios, entrarán en el milenio Israel con todos los creyentes, y se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, el necio que en su corazón dice no hay Dios, tiene un destino muy triste, temblarán de espanto. El Hijo de Dios tiene un destino glorioso, de gozarse, de alegrarse, porque Dios hoy está con nosotros, pero un día le veremos cara a cara, tal como Él es. Y ese será el mayor gozo para la vida de cada uno de sus hijos. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén.